Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please, Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por eso recen conmigo nuestra oración familiar de EWTN. today we pray for those who Hoy rezamos por aquellos que han abandonado la iglesia. Señor Jesucristo, buen pastor, te alabamos. Fundaste la iglesia sobre los cimientos de los apóstoles y prometiste que el infierno nunca la derrotaría. back into the fold. Trae a aquellos que han dejado la fe de vuelta al rebaño de la Iglesia Católica. Dales la gracia de la conversión. Into flame the gift of the Holy Spirit Aviva within them. la llama del Espíritu Santo en ellos y restaura a tus hijos pródigos su dignidad perdida. Señor Jesús, ten misericordia. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Saints are happy in heaven because they followed Christ. They rejoice with him forever because they shed their blood for love of him. The saints are happy in heaven because they followed Christ. They rejoice with him forever, because they shed their blood for love of him. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The saints are happy in heaven because they followed Christ. They rejoice with him forever, because they shed their blood for love of him. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. grace of our Lord Jesus Christ, and the love of La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. brethren, let us acknowledge Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, that I que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. therefore Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Almighty God have Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
us pray. Oremos. Lord God, you sanctified Señor Dios, santificaste el comienzo de la Orden de los Frailes Menores por la gloriosa lucha de tus santos mártires Berardo y compañeros. as they did not have, Así como ellos no vacilaron en dar sus vidas por ti, so may we también nosotros podamos ser testigos firmes y constantes a ti con nuestras vidas. We ask this through Te our lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. The word of God is Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. So let us Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. verbum Domini. Your words, Lord, are spirit and life. Tus palabras, Señor, son espíritu de vida. The Lord is perfect. La ley del Señor es perfecta, refresca el alma. El decreto del Señor nos da confianza, da sabiduría a los humildes. The precepts of the Lord are right. Los preceptos del Señor son justos, Command of the Lord regocijan el corazón. El mandamiento del Señor es claro, ilumina el ojo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. enduring forever. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. The words of my mouth Que te agraden las palabras de mi boca find favor. y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía y redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. The Lord sent me to bring glad tidings. El Señor me envió a traer buenas nuevas a los pobres y a proclamar libertad a los cautivos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus went out along the sea. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago.
La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. And he got up and Se levantó y lo siguió. while he was at Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. some scribes Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos, why does he eat? de modo que come con publicanos y pecadores. Jesus heard this and Jesús said to them, lo oyó y les dijo, those who are well no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verbum Domini. there is something special and unique Hay algo especial about y one's singular vocation story. y particular acerca de la historia de la vocación de cada persona, cómo cada persona termina en un lugar en específico, ya sea una historia de vocación al sacerdocio o la vida religiosa, Man and woman o la forma en que un hombre y una mujer se conocieron y se casaron. amazing to hear Siempre es increíble escuchar la obra de la gracia en la vida de una persona, and cooperates cómo una persona coopera y responde a la gracia, person even e incluso la forma en que una persona incluso se resiste a la gracia, hear a call como una persona puede escuchar un llamado a seguir a Cristo y resistir, ceases to give y up. con el tiempo Dios nunca se da por vencido con la persona, siempre invita, siempre propone, nunca impone. St. Matthew's call his vocation story El llamado de San Mateo, la historia de su vocación en el Evangelio, es muy breve, no fue dramática. Respuesta a una invitación a Jesús, de Jesús, las palabras, sígueme. by example shows us San Mateo, por ejemplo, nos muestra la urgencia de seguir a Cristo, nos muestra la respuesta sin vacilación que debe tener un discípulo, sin titubear. follow Christ at his invitation. Seguir a Cristo siguiendo su invitación. St. Mark tells El us Evangelio según San Marcos nos dice que muchas personas unwanted, acudían a Jesús. unlovable, Los no queridos, los no amados, lame, eran los cojos y los ciegos y los leprosos, the homeless, the abandoned, los que no tenían hogar, los abandonados, las viudas que acudían a él. eyes of the Estas personas ante los ojos del mundo but not unlovable. eran no dignos de recibir de amor para el Always mundo, God's, pero no para Dios. the vulnerable, Siempre outcast, para los ojos de Dios, los vulnerables, los marginados, los cojos, los ciegos, especialmente las viudas, those special to the Lord. aquellos son especiales para el Señor. Did not turn down anyone, Jesús sinners, no rechazaba a nadie, los pecadores públicos, incluso las prostitutas de los pueblos, incluso los negociantes más corruptos, los recaudadores de impuestos, se sentaban a comer con Jesús. And this sitting at Y is a form esta mesa of the banquet that es una prefiguración del banquete al cual el Señor nos invita, most of all the table in heaven principalmente la mesa del cielo, la fiesta invites us to. del Cordero, el banquete eterno, al cual nos invita en el cielo. From this class of people, tax De esta clase de personas, los recaudadores de impuestos, es Mateo, considered the worst of all quien es considerado el peor de todos los pecadores, los publicanos, los recaudadores de impuestos, for a gospel quien Jesús llamaría himself. para que escriba uno de los 4 evangelios. Sinners
follow him. Jesús llama a los pecadores para que lo sigan, Doesn't call the perfect. no llama a los que son perfectos. Some scribes who were Algunos letrados que eran fariseos decían, collectors and se sinners quejaban, ¿por qué come con publicanos y pecadores? said to them, Cuando Jesús "You are los well, oyó, no need of les dijo, physician. no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Came not to call the righteous." No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Passage before today's El pasaje antes del Evangelio de hoy speaks of the parable habla acerca del paralítico que es cargado por 4 hombres y descolgado de un boquete en el techo. The paralytic man El being lowered paralítico, down cuando through es the ceiling descolgado a través is de un an excellent boquete en el example techo, of the es un fallen ejemplo state of man excelente del being estado lowered caído down del hombre, to que the divine physician. es bajado hasta el médico divino. Jesus addresses the Noten que spiritual Jesús problem aborda el problema espiritual antes que la deformidad física. forgave the man's Jesús sins. perdonó los pecados del hombre, lo reconcilió. The scribes regarded this as Los blasphemy. letrados consideraron esto blasfemia porque solo Dios puede perdonar pecados. Proved his divinity once Jesús again, demostró su divinidad una vez más al no solamente perdonar los pecados del paralítico, sino al sanarlo healing his bodily físicamente, state. al sanar su estado Only corporal. God himself can get Solo Dios mismo puede llegar a la raíz de cualquier problema, your problems. incluyendo los problemas de ustedes y los míos. Know Dios mismo the problem. conoce He knows los the problemas. diagnosis. Él conoce el diagnóstico y conoce la cura. As the mystical body of Christ, Como cuerpo místico de Cristo, a section no quarantined off from one another's estamos and failings. aislados, algunos de nosotros, en cuarentena Damages the mystical por los body of pecados. Christ, but El on a pecado greater daña el cuerpo scale, místico de Cristo, pero en una nota más alegre, la caridad, and restores the wounds, la gracia, repairs the wounds, repara las heridas, sana las heridas del cuerpo de Cristo y logra la unidad donde había división. in a world where we have En un mundo donde de alguna forma nos hemos acostumbrado a la idea de la palabra we are not cuarentena, somehow quarantined no estamos en cuarentena unos de otros as the body of Christ. como cuerpo de Cristo. Somebody who is Alguien que alone right now, está solo ahora mismo, quarantined off, so to speak, en in cuarentena, home, en sus hogares, en su hogar, in the most no sense quarantined está en el sentido más radical Christ, en cuarentena del cuerpo de Cristo, the church. la iglesia. One of us, the baptized, Cada uno de nosotros, los bautizados, in a radical way, en forma radical, meditate upon, y often esto es algo que vale la pena meditar a menudo, grafted onto Christ, somos injertados a Cristo y entre unos a otros. quarantined off from one another. That can never No estamos en cuarentena unos de otros. Eso nunca puede suceder. Nos podemos separar unos de otros, de la iglesia, de Cristo, a través del pecado. But in a more radical sense, Pero en un sentido más radical, live the life la santidad, charity, cuando vivimos la vida de caridad, la fe, esperanza y el amor, we are grafted onto somos injertados en Cristo. His. We belong Somos de Él, le pertenecemos a Él to us. y Él nos pertenece a nosotros. Saint Mark records in San Marcos escribe en el Evangelio de hoy, Levi, son of Alphaeus, cuando iba pasando, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y Jesús le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. he got up Se levantó y siguió a Jesús. again, no hesitation, Nuevamente, sin titubear, following the Lord. siguiendo al Señor. San José María Escrivá a menudo decía que cuando la palabra de Dios es proclamada, Jesús pasa cerca a nosotros. Just
Just in a few weeks, the third En breves semanas, el tercer domingo del tiempo ordinario, celebraremos el Domingo de la Palabra de Dios, inaugurada por el Papa Francisco el año pasado. Cuando la palabra de Dios es proclamada en la Santa Misa o al leer la palabra de Dios privadamente, incluso Jesús está pasando cerca a nosotros. Are we following? Are we listening? ¿Lo seguimos? ¿Estamos escuchando con atención? Do we allow him to pass ¿Le us permitimos que by without hearing his pase cerca de nosotros sin escuchar su invitación? Sígueme. This invitation Esta invitación transformó la vida de Leví, conocido como Mateo, y le llevó finalmente a entregar su vida por Cristo en el martirio. In Hebrew, Matthew's En el hebreo, el nombre original de Mateo, Leví, significa adhesión. adhesion. In other words, Adhesión. En otras palabras, is the adhesión process of attachment of one es un proceso de to pegar una sustancia con otra superficie. after two words, follow me, Después de esa palabra, sígueme, total adhesion la vida de Mateo fue una adhesión total a Cristo and his teaching. y su enseñanza. Sígueme, su evangelio. Another question we might ask ourselves, Otra pregunta que podemos hacernos es, are we allowed ¿cuánto del mundo estamos permitiendo again que the sense of adhesion? se vuelva grosero para nosotros? How much En of the esta, world and not of recordemos esta do we palabra, adhesión. allow to be ¿Qué porción del mundo permitimos que se pegue a nosotros to Christ y no Cristo? church or to worldly ¿Se trata de adhesión al mundo way ultimately? o a la iglesia, Worldly al cuerpo de Cristo? Las posesiones del mundo pueden our hands. convertirse como la brea en nuestras manos, If anyone has ever worked pegajoso. in ¿Alguna vez alguien se ha trabajado putting down ceiling for driveways, instalando sticky black mess. la base para las pistas y carreteras? El alquitrán es pegajoso. Cuando se le pega a uno en las manos es casi imposible despegarlo. Demora días e incluso semanas para poder uno despegarse de eso. That can be Es como food to us and leading us away from el pecado que se puede pegar a nosotros y nos aleja del Señor. following Christ. Turn Levi into El seguir a Cristo convirtió a Leví en Mateo, un pecador en un santo. God loves each of us too much Dios nos ama a cada uno de nosotros demasiado como para que permanezcamos en la condición en la que estamos actualmente. Siempre nos está instando, to us invitándonos, proponiéndonos, into a further relationship llamándonos a una relación más profunda con Él and with one another. y unos con otros. Grafted onto Christ again. Estar injer- y not simply al estar injertados con Cristo, nuevamente, no estamos en cuarentena unos de otros, sino que estamos más unidos unos con otros, the closer we get to Christ. mientras más nos acercamos a Cristo. The greatest witness to Christ El is that of the martyrs. testimonio más grande de Cristo es el de los mártires. Hoy es el memorial de los protomártires de la Orden Franciscana, San Berardo y compañeros. Martyrs. Protomártires significa los primeros mártires. Was the first martyr San Esteban fue el primer mártir considered the first de Cristo, considerado el primer mártir antes death and resurrection. de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Saint Berard and companions Pero San Berardo y compañeros de la Orden de los Frailes Menores proto-martyrs of son los protomártires de la Orden. Francis and his early San Francisco y sus primeros discípulos tenían un fervor particular y un deseo convert the Muslim. de convertir a los musulmanes a la fe de Cristo. Francis himself went to the San Francisco mismo fue al oriente e intentó convertir al sultán, the other friars mientras que los otros Berard and companions frailes, un grupo de frailes, and Berardo y compañeros, fueron al occidente y finalmente terminaron en el sur, where they en martyred. Marruecos, donde sufrieron martirio. The king offered the friars El rey positions of high ofreció honor, a los frailes prestige. posiciones de gran honor y prestigio. Pleasant Street
luxuries of life if y they were todos los placeres de la vida si renunciaban a Cristo Mohammedan, y become Muslims. se convertían Berardin, the friar, al Islam. San Berardo y los frailes se rehusaron sin titubear. collect opening Ya lo escuchamos en la oración unhesitatingness to colecta. follow Christ. Seguir a Cristo sin vacilar en dar su vida por They Cristo. refused, and they said, "We Se negaron y dijeron, despise all these things for the sake." detestamos todas estas cosas en nombre de Cristo. They went on to urge the king Mir Molin Y pasaron a instar al rey cercano a la conversión de su fe. for him to convert. Querían que se convirtiera, Entire kingdom that he ruled to convert to this. que el reino entero sobre el cual él regía, que se convirtiera a la fe de Cristo. And each one of the friars Y cada uno de los frailes murió en este día, en el año 1220, después que el rey les partió la cabeza con su espada, muriendo por la fe verdadera. on hearing of the death Al escuchar de la muerte de estos hombres, Francis announced, San Francisco anunció, truly say ahora verdaderamente puedo decir friars que tengo 5 frailes menores. Me encanta eso. now I can truly say Ahora verdaderamente puedo decir que tengo 5 frailes menores. En otras palabras, tengo 5 hermanos lives for Christ. que han entregado su vida por Cristo. Of these first Franciscans, Después del martirio de estos bodies were being carried primeros franciscanos, sus cuerpos fueron llevados de vuelta a Italia y cuando pasaban por Portugal, un Augustinian priest was joven sacerdote agustino se vio tan inspirado por su ejemplo de martirio he asked permission que pidió permiso para canons to join the Franciscans. salirse de los cánones agustinos para incorporarse a los franciscanos. ¿Quién fue este hombre? San Antonio, Saint Anthony of Padua San Antonio de Padua. was so inspired by the Se example vio tan inspirado por el ejemplo de estos protomártires de la orden franciscana que él mismo in this quiso seguir way of life. este método, esta forma de vida. At the holy altar this day, En el santo altar en este día somos alimentados con el pan de vida, el sacramento de la caridad, alimento para pecadores que nos santifica, saints, para que seamos santos. may each of us hear the Que word cada uno de nosotros escuchemos la palabra y la voz de Cristo resonando en nuestros propios corazones. Sígueme. and respond in the way Y respondamos en la forma en que respondió Mateo. respond in the way Y respondamos en la forma en que los protomártires Berardo y compañeros respondieron. respond in the Y way también respondamos en la forma en que San Antonio de Padua respondió, sin vacilar, seguir a Cristo y sus mandamientos. we adore and praise our God who reigns above and Adoramos y alabamos a Dios, quien nos reina desde las alturas. before him all Él es el Señor de todas las cosas y ante Él la creación es como si fuera nada. Humildemente ponemos nuestras necesidades ante Él. Church may rejoice Que la Iglesia se regocije en la infinita misericordia de Dios que ha logrado nuestra salvación y celebremos la gloria que nos ha sido concedida en Cristo. Roguemos al Señor prayer. that the lay faithful may que los fieles laicos tengan el valor y generosidad de aceptar mayor responsabilidad para la labor de la Iglesia de educación y evangelización. Roguemos al Señor that we may not be afraid que no temamos ser fieles a la enseñanza de Jesús sobre la dignidad de la vida humana, incluso si nuestra fidelidad causa que algunos se alejen de nosotros. Roguemos al Señor for an increase in vocation por un aumento en vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Roguemos al Señor that those who have died que aquellos que han fallecido en paz descansen. Roguemos al Señor. We pray for the people of Indonesia. Oramos por el pueblo de Indonesia, quien sufrió un terremoto. We pray for those who
Rogamos por aquellos que murieron, aquellos que perdieron sus vidas, por el descanso de sus almas. También rogamos por el padre del padre Leonard, Peter Revilla, por el descanso de su alma. Rogamos por consuelo para el padre Leonard y su hermano durante estos tiempos. Roguemos al Señor. God of power and mercy, Dios de poder y misericordia, mediante cuya gracia tu pueblo te da save us from fault. alabanza y servicio, sálvanos de tropezar por el camino hacia las alegrías que has prometido. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brethren, that my sacrifice and yours Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Holy Father, receive the gifts we bring you. Padre Santo, recibe las ofrendas que te presentamos en memoria de tus santos mártires, Berardo y compañeros. Concédenos a nosotros, tus siervos, la gracia de ser tus testigos constantes. We ask this in Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado a ti, Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. It is truly right En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Berardo derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerzas de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in
are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, you give life to all things and make them holy. y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. For on the night he was betrayed, Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, take this, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. in a similar way when Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, take this, all tomad y bebed todos de él, for this is porque este es el cáliz de mi sangre, the blood of the sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, O Lord, as we Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, con San Berardo y sus compañeros y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. may this sacrifice of our Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Through him and with him and Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
At the Savior's command and Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. deliver us, Lord, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Who live and reign. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. I am not worthy. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. You are the ones who have Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para ustedes, como mi Padre los dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh, mi dulce Salvador Jesucristo, tú eres mi bondad soberana, la fuente de todo lo bueno, mi Dios y mi todo. Qué bendición sería para mí si yo pudiera en estos momentos poseerte dentro de mi corazón y allí rendirte mi pleitesía y exponerte mis necesidades y compartir la gracia que concedes tú a aquellos que te reciben. Oh, ven a mí, amadísimo Señor, en espíritu, y toma entera posesión de mi corazón y de mi alma. A ti te ofrezco mi memoria, para que tú puedas siempre habitar en mis pensamientos. Te ofrezco mi entendimiento, para que pueda estar siempre comprometido en contemplar tu amor y bondad. Y mi voluntad, para que tú puedas dirigirla, para que cumpla siempre tu sagrada ley.
A ti te ofrezco mi persona por completo. Oh mi Jesús, hazme cada vez más tuyo, que la virtud de tu divino sacramento aumente mi fe, fortalezca mi esperanza, purifique mi caridad y colme mi corazón con tu amor. Oh, déjame ser tuyo y tú ser mío a partir de este momento y para siempre. Y no permitas que nada, ni en la vida ni en la muerte, me pueda separar de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. God our Father, in Dios Padre Todopoderoso, en tus santos mártires nos enseñas la gloria de la Santa Cruz. Fortalece por este santo sacrificio nuestro deseo de seguir a Cristo fielmente y a trabajar en tu iglesia por la salvación de todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayan y anuncien el Evangelio del Señor. Demos gracias a Dios.